Seguimos en la serie, hermanos, de historias extrañas de la Biblia. Hasta ahorita llevamos, esta es la tercera historia extraña. Vimos la primera extraña historia acerca de Eliseo, precisamente el mismo personaje que vamos a ver hoy. Y en la primera historia vimos cómo hubo unos jóvenes que se burlaron de Eliseo, que dijo, calvo sube, y luego Eliseo oró y vinieron osos y se comieron y destrozaron prácticamente a todos los jóvenes. Qué interesante historia, hubiera estado padre grabarlo, nomás para verlo. Y fue en esa predicación que el hermano nos dijo calvos algunos, no lo voy a olvidar jamás. Pero bueno, hay un Dios en el cielo, ¿no? La segunda historia, hermanos, fue una historia bastante grotesca y estuvimos hablando de lo que viene siendo el levita y la concubina, ¿recuerdan? La manera en que el levita procedió y cómo es que en realidad no es que quería o amaba a la concubina, sino vemos más adelante que él de alguna manera se vengó o utilizó a la propia concubina para que el daño no llegara sobre él, sino sobre ella. Nunca la respaldó, nunca salió de casa, nunca la defendió y en última instancia terminó rompiéndola en 12 pedazos, se le diría cortándola en 12 pedazos para que esto diera después el inicio de una guerra que iba a destruir prácticamente toda la tribu de Benjamín. Fue algo interesante y el día de hoy vamos a ver la tercera historia, lo que viene siendo el rey que perdió una bendición. Ahora, la historia es interesante en varios aspectos. Primero, el personaje Eliseo en sí es un personaje digno de ser estudiado. Cuando uno se pone a estudiar un poco acerca de Eliseo, pues vimos desde el inicio, cuando fue llamado, Elías, que fue su maestro, Dios ya le había revelado un día va a estar Eliseo contigo. Y Elías iba caminando y después vio a Eliseo, le dijo, sígueme. Y Eliseo, dice la escritura, que llevaba 10 yuntas de bueyes. 10 yuntas, quién sabe cómo le hacía, pero para manejar una es difícil, no me imagino para manejar 10. Entonces era un hombre fuera de lo común. Amén. Él fue y destruyó todo, puso los bueyes incluso dentro del sacrificio que ahí se hizo, la fiesta que se hizo, como diciendo, ¿sabes qué? Ya los bueyes, ni las yuntas, ni nada, esto es todo para enfrente, nada para atrás, ni para agarrar vuelito, diría la hermana Araceli. Después vemos a Eliseo que siguió a Elías y pidió una doble porción de su espíritu. Y Elías entonces estaba diciendo no solo a donde Elías había llegado, Eliseo estaba llegando a llegar al doble de lo que Elías había llegado. Elías fue un hombre excepcional. Todavía esperamos en los eventos futuros, en los eventos proféticos, una participación de él. Sin embargo, Eliseo quería tener el doble de eso. Eliseo hizo varios milagros. Entre ellos, dice la escritura que en una ocasión iban a llegar los sirios, iban a destruir la ciudad. Y Eliseo vio desde el monte y le permitió ver a su siervo Giezi. Le dijo, ¿sabes qué? Es que tú no estás viendo las cosas que yo veo. Y le permitió abrir los ojos y vio de alguna manera espiritual, yo pienso, ángeles y carros que tarde o temprano llegaron a destruir todo el ejército sirio. En otra ocasión iba a llegar Siria también a destruir a Samaria, y dice la Biblia que cegó el ojo de todos. Y luego se llevó a todo el ejército en medio de la ciudad. Obviamente están completamente sitiados y desprotegidos. Y le dijo, no metas a ninguno, déjalos que se vayan a casa. De ese punto en adelante dice la Biblia que ya no quisieron atacarla. Entonces, Eliseo era una persona excepcional. Después de estos milagros, se piensa que pasaron más o menos 25 años sin que hubiera una participación notoria, al menos en la Biblia. Podemos suponer que este hombre siguió siendo un hombre de Dios y siguió guiando, e incluso se piensa que fue de la escuela de los profetas, él fue el maestro de muchos de ellos. No dice, no hay récord bíblico, pero el hecho de que vaya un rey a visitarlo significa que al menos su testimonio permanecía en alto. Cuando vemos entonces a este hombre que estuvo con varios reyes, entre ellos Joram, Jehú, Joacás y ahora por último el rey Joás también. Y vemos cómo este hombre, que en realidad era un rey impío, sabe y se entera de que Eliseo está a punto de morir. Y en eso iniciamos ahora sí el versículo 14, dice del capítulo 3. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Me gustaría iniciar con esto porque este hombre se perdió una bendición muy grande.
Se perdió una bendición, era una única oportunidad única que tenía en sus manos y simplemente la dejó ir. Sin embargo, este hombre, vemos punto número 1, reconocía la bendición de Dios. Joás, el rey impío, reconocía la bendición de Dios. Hace tiempo atrás, hermanos, estuve platicando con un joven. Pues mi intención siempre que viene un joven, trato al menos de animarlos a que vengan a la iglesia y sobre todo, sobre cualquier otra cosa, que tomen las cosas de Dios en serio. Muchos jóvenes se les hace muy difícil tomar las cosas de Dios en serio y es, yo creo, en gran medida porque todavía no han recibido la paga de este mundo. Sin embargo, platicando con este joven entre tema y otro, me dijo, es que yo sé que las cosas de Dios son en serio, me dice. Yo sé que yo ocupo la bendición de Dios en mi vida, porque mira, los negocios que tengo no los pudiera hacer yo solo, necesito que alguien cuide de mí. Entonces, necesito y yo quiero que Dios bendiga lo que hago. Pero meterme así como ustedes es otro rollo. Yo sé y yo ocupo que los negocios que tengo, Dios los bendiga, porque si no los bendice Dios, puedo perderlo todo. Si alguien me hace una mala jugada, si alguien quiere burlarse de mí o robarme, difícilmente me voy a poder enterar a tiempo. Entonces, necesito de Dios. El detalle es que no al nivel que ustedes lo quieren hacer. Voy a la iglesia y está bien. Escucho predicación, ya está bien. Ya no veo el fútbol en la televisión, pues tengo que ir a la iglesia, pues le estoy dando su lugar, pero meterme a ese mundo así como ustedes, simplemente eso no es para mí. Hay mucha gente que reconoce la bendición de Dios. Hay mucha gente que reconoce que ahí está y es palpable y se puede obtener porque lo han visto en otras personas. Sin embargo, no están dispuestos a ir un poquito más allá. Este rey en la Biblia dice un poquito antes, en el versículo 11, dice, bueno, leyendo desde el 10, dice, el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y reinó, dice, 16 años. Y luego dice el versículo 11, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvo. Este versículo nos deja claro cuál era su posición espiritual. Este versículo nos deja claro que en realidad las cosas de Dios para él no le importaban tanto. Sin embargo, estaba a punto de morir el profeta y quería ir de alguna manera a honrarlo. Pudo haberle mandado flores, pudo haber mandado un séquito, pudo haber mandado muchas personas, pero quiso ir en persona. Lo que me hace ver y me da a entender que reconocía que había una bendición y que había un hombre de Dios ahí. Sin embargo, todo su proceder era contrario al hecho de creer que era un Dios vivo. Punto A. Él veía a un hombre de Dios con un amuleto de la suerte. A lo mejor Joás se quería acercar porque él ya sabía las grandes hazañas que Eliseo había hecho. Increíble, ¿no? Digo, si te presentan a alguien y dicen, no, este hombre puso ciego a toda una ciudad. No, este hombre destruyó todo un ejército sirio. Estamos hablando de, a lo mejor, no recuerdo la cantidad, 100,000 personas. Este hombre no solo hizo eso, él abrió otra vez el mismo río por donde pasó Elías, él lo levantó, él se abrió también. Sin embargo, él veía al hombre de Dios como un amuleto de la suerte. Qué curioso, ¿no? Es triste como hay muchas personas que ven a los hombres de Dios de esta manera, como un amuleto de la suerte. Me ha tocado ver personas que de alguna manera tratan de honrar a los hombres de Dios, pero no quieren en lo absoluto hacer lo que un hombre de Dios tiene que hacer para llegar a ser hombre de Dios. Hay gente que llega y, pastor, ¿puedo orar por mi casa? Es que escucho cosas. Y la verdad es que no puedo dormir, me siento bien intranquilo, se siente como una opresión en medio de mi casa y necesito que vaya y le eche agua bendita. Y el pastor pacientemente no, nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque no creemos que demonios pueden poseer casas ni objetos en sí. Y segundo, porque si se comete cualquier tipo de pecado en tu casa, la bendición de Dios no va a estar ahí por más que ore. Amén. Muchos ven las cosas de Dios o aquellas personas que quieren seguir a Dios como un amuleto de las suertes.
Me recuerda mucho el versículo en Ezequiel 33-32 que dice, he aquí tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Irán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Habla muy bien, pastor. Se dirige muy bien, pastor. Lo que dice, pastor, es increíble. Nunca lo había considerado así. Lo que está diciendo, pastor, tiene una influencia, wow, lo que está haciendo, gracias a Dios por hombres como usted. No, pastor, en serio, la preparación que usted tiene es buena. Y wow, la verdad, no lo dejo de ver. Siempre lo estoy viendo. Los estudios que da es increíble. Sin embargo, como dice la escritura, es como un cantor de amores. Suena muy bien. El detalle es que no tengo la más mínima intención en poner por obra todo lo que usted nos está diciendo. Ese es el problema. Como si me diera una suerte el hecho de escuchar la predicación. Como si por alguna razón me hiciera un poco más espiritual el hecho de venir aquí y escuchar directamente del pastor Montaño. Digo, no estoy minimizando los estudios del pastor, la verdad creo que es un hombre muy preparado y lo admiro. Sin embargo, el hecho de escuchar no trae ningún cambio al corazón. Es el hecho de escuchar y dejar que Dios obre y entonces tomar acción lo que trae bendición al corazón. Este hombre, Joás, este rey, de alguna manera había escuchado del profeta Eliseo y ahora a punto de morir, se le ocurre ir a visitarlo y honrarlo. Entre paréntesis aquí, y es algo que Dios obró en mi vida, no visites a las personas ya que se están muriendo. Hay gente que amamos, hay gente que está cerca de nosotros y nos esperamos hasta que pase algo trágico para acordarnos de ellos cuando, hey, si fueron alguna bendición en su momento, pues recuérdalos, Dios los puso ahí por algo. O no es acerca de eso la predicación. El rey Joás reconocía el poder del hombre de Dios, pero nunca entendió que la fuente del poder de Eliseo no venía de él mismo, venía de Dios. Usted puede vestirse como un hombre de Dios, usted puede hablar como un hombre de Dios, y usted puede cantar como un hombre de Dios, pero si su compromiso no va más allá de lo que usted está aparentando, hermano, no va a tener el poder de Dios en su vida. Verás, hay algo de tomar las cosas de Dios en serio. Muchos jóvenes, muchas parejas vienen y escuchan predicación y dicen, wow, qué bonito, qué interesante, pero no van más allá a tomar las cosas de Dios en serio. No van más allá de decir, ¿sabes qué? Es bonito, voy a venir el próximo domingo, ojalá y algo se me pegue. No va más allá de, ¿sabes qué? Suena muy bonito ese versículo. ¿Qué versículo era? ¿Otra vez? Lo voy a poner en un cuadro en mi casa. Verás, ¿ya se escuchaste este predicador? Wow, es que no podía parar de llorar cuando lo estaba escuchando. Sin embargo, hay una discrepancia grande entre honrar esto y tomar las cosas de Dios en serio. Son dos cosas bien distintas, ¿sí ven? Y es triste cómo hay gente que viene años a la iglesia y todavía no toma las cosas de Dios en serio. Y la pregunta es, ¿en serio piensas que el cristianismo es como un amuleto de la suerte que te va a proteger de todas las cosas? Porque no es así. No es así. Tristemente, el porcentaje de divorcios es igual aquí entre cristianos como en el mundo, tristemente. Si ven, los suicidios también están al alta. No es como que no hay suicidios entre cristianos. Faltas económicas, si saben, también entre cristianos pasa. Inmoralidad, también entre cristianos pasa. No hay pecado que esté allá afuera, hermanos, que no pase también aquí entre cristianos. ¿Sí saben? El hecho de venir a la iglesia y escuchar y honrar al hombre de Dios no significa en realidad que toma las cosas de Dios en serio. La pregunta es, ¿cuándo lo vas a tomar en serio? ¿Cuándo vas a tomar en serio tu relación con Dios? ¿Cuándo en realidad vas a orar buscando el rostro de Dios? ¿Cuándo en realidad vas a decir, Señor, no me voy a levantar de aquí, Señor, hasta que me bendiga? Este hombre, hermano, veía más bien el hombre de Dios como un amuleto de la suerte. Punto B, este hombre quiso honrar al hombre de Dios sin Dios. Este hombre quiso honrar al hombre de Dios sin Dios. Ahora, hablando de Eliseo aquí, recordemos esto. Probablemente existieron 25 años desde su última participación, al menos en las Escrituras, hasta este momento que va a morir. El hombre de Dios, Eliseo,
Se piensa entonces que él se preocupaba o de alguna u otra manera guiaba a otros a acercarse a Dios. Su congoja seguía siendo sobre el pueblo. Su congoja seguía siendo, quiero llevar gente a los pies de Cristo, quiero llevarlos a los pies de Dios. Su congoja seguía siendo, yo quiero que Dios tome lugar y que la gente del pueblo de Israel tome las cosas de Dios en serio. Y durante 25 años fue constante hasta el momento de su muerte. Es interesante cómo hay muchos hijos, porque lo he visto más en hijos mayores, que ven a sus padres que van mucho tiempo a la iglesia y los honran y dicen, no, este hombre, Dios está con él. Pero no pueden decir lo mismo de sus propias vidas. Y exaltan ciertas cosas que Dios ha hecho en las vidas de sus padres, pero no pueden decir lo mismo de sus propias vidas. Joás le estaba dando un lugar al hombre de Dios. Sin embargo, él no quería nada que ver con lo que este hombre honraba, con lo que el hombre de Dios honraba a Dios mismo. Es como si pensaran que no ocupan de la bendición que otra persona tiene. Es como si en realidad pensaran que yo sé que aquellos están muy bien ahí y se ven tan muy bien. Mira qué bonita familia, qué increíble, qué poder de Dios en sus vidas. Mira cómo de alguna manera entre crisis y crisis Dios los ha ayudado. Mira cómo entre problemas de todas maneras siguen adelante. Mira cómo pueden sonreír en medio de una tribulación. Sin embargo, yo no quiero eso. Está bien ahí, me gusta verlo, pero tomar las cosas de Dios en serio, ay, es muy pesado para mí. Y es en realidad muchas veces desesperante decir, ¿cómo no puedes verlo? ¿Cómo piensas, me explico, que nomás porque sí, por el hecho de ponerse una corbata o cargar la Biblia es suficiente para creer que tienes el poder de Dios en tu vida? Porque no es así. Este hombre quiso honrar al hombre de Dios sin Dios. Yo creo que para cualquier hombre de Dios, preferiría muchas veces que sus hijos caminen en las cosas de Dios a recibir palabras simplemente que los honran. Muchas veces hablando con mi hija, exalta el hecho de que no, pues mi papá trabaja ahí, mi papá está ahí, y yo le digo, gracias, pero ¿qué de ti? Digo, y está chiquita, ¿no? Tiene 9 años, pero muchas veces me preocupa más, es que yo no pienses que por lo que yo hago tú vas a salir exenta de algo. No pienses que porque yo en realidad quiero genuinamente buscar a Dios, de alguna manera tú te vas a desligar de tu compromiso y responsabilidad ante Dios, porque no es así. No es así. Tercera de Juan 1:4, versículo 4, dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan admiraba esto y decía, no hay mayor gozo que este, el decir que mis hijos andan en la verdad. Y hermanos, usted puede decir cualquier cosa para honrar al pastor. Yo pienso que el pastor, lo mejor que puedes hacer es que el pastor vea que que tienes el poder de Dios en tu propia vida, porque para eso Dios lo puso aquí. Yo creo, hermanos, y espero en el Señor que un día mi hija pueda ser responsable de su propio caminar con Dios y que ella pueda tomar en serio las cosas de Dios. No hay más gozo que esto me pudiera causar. Y sinceramente es una carga, porque pienso que el mundo va a hacer lo mismo que hace con los jóvenes aquí en día, que lo hizo conmigo mismo. El no tomar las cosas de Dios en serio es el camino más grande, más fácil. Es más, es el camino que nomás por flotar llegas ahí. Pero para el cristiano no puede ser así. Si no te decides a tomar las cosas de Dios en serio ahorita, nadie lo va a hacer por ti. Joás veía al hombre de Dios como un amuleto de la suerte. Joás quiso honrar al hombre de Dios sin Dios. Y punto C, él conocía el poder de Dios, pero no lo buscaba. ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 3? Si quieren ir ahí, bueno, lo tienen en sus notas. En Hechos capítulo 3 pasa una situación interesante con Pedro. Pedro era un hombre que fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y después de que Cristo fue crucificado, dice la Escritura que se fueron y estuvieron orando durante 40 días. Después se da luz el día de Pentecostés, donde dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo, es lo que dice ahí en Hechos 2.
Un capítulo después, inicia en el Hechos capítulo 3, dice en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre fue sanado y Dios hizo un milagro increíble por medio de Pedro en este hombre. Ahora, lo que me resulta interesante es lo que sigue después, porque no habían pasado muchos días de que Cristo había sido crucificado. ¿Estamos de acuerdo? No es como que habían pasado años, no habían pasado décadas para que se les hubiera borrado de la cinta lo que Cristo acababa de hacer hacía unos pocos días atrás. Sin embargo, ahora está Pedro aquí y se está haciendo un milagro de Dios y está usando a Pedro como instrumento en sus manos para que este hombre ahora se levantara. Sin embargo, dice la Escritura que todo se hizo una revuelta increíble y todos se estaban preguntando, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? Cuando seguimos leyendo ahí en Hechos capítulo 3, vemos en el versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, volverse loco y decir, espérate, algo increíble está pasando aquí. Aquí está Pedro y no sabemos cuánto, este hombre lleva mucho tiempo ahí, está pidiendo limosnas y es increíble, Pedro lo sanó. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo hizo eso? Dice la Biblia que se empezó a hacer una revuelta en la ciudad y llegan con Pedro y Pedro llega y habla en el versículo 12, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a al corazón? Pedro va y le dice, espérate, ¿qué? Cristo hizo esto muchas veces. Cristo hizo esto y más, muchas veces. Ahora, la pregunta es, ¿quién hizo esto? Yo no lo hice. Yo no tengo el poder ni la facultad de poder levantar a yo no puedo. Sin embargo, Dios lo hizo. Cristo lo hizo. Aquel que ustedes mataron, Él lo hizo. Pedro inmediatamente estaba canalizando el enfoque de la ciudad de decir, espérate, una vez más, poniendo los ojos en Pedro y diciendo, qué increíble, ¿qué está haciendo Dios por medio de Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro en sí? Y Pedro dice, espérate, no soy yo. Si ven, no soy yo. Cristo lo hizo por medio de mí. Cristo, al que ustedes crucificaron, Él, el autor de la vida, Él hizo todo esto. Una vez más, muchos conocen el poder de Dios, pero no le buscan a Él. Muchos conocieron a Jesús. Muchos sabían la manera en la que Jesús había hecho milagros. Sin embargo, querían poner una vez más los ojos en el hombre, como diciendo, dinos la clave. Pero les dice, no hay ninguna clave. No, es que, a ver, dinos el secreto. Es que no hay ningún secreto. No, algo tuviste que hacer. Este poder, me explico, es increíble pero yo no lo tengo. Y muchos de la misma manera actúan y buscan aquella clave que esta familia está haciendo, aquellas cosas que este hombre está haciendo para decir, es que mira, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para estar tan tranquilo? ¿Cómo le haces, me explico, para seguir sonriendo en medio de esto? ¿Cómo le haces para, en medio de la crisis, que Dios te siga, que sigas adelante como si nada estuviera pasando? Y la misma respuesta de Pedro es, pues no sé, gracias a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran y he tratado de hacer eso con mi vida. Eso es lo único que hago. Tratar de honrar a Dios, me explico, y que Dios de alguna manera, por su gracia, nos cuide y nos ayude. Eso es lo único que se puede hacer. Es lo que un cristiano debe de hacer. Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Otro hombre aquí más adelante, 5 capítulos más adelante, está diciendo, yo quiero ese mismo poder, ¿qué tengo que hacer? Es que no hay nada mágico, ¿sabes? Tienes que tomar las cosas de Dios en serio. No, a ver, espérate. Sí, es en serio, nomás tienes que tomar las cosas de Dios en serio. No, a ver, dime cuánto quieres.
No quiero nada, nomás tienes que tomar las cosas de Dios en serio. No, es que no puede ser así de sencillo. Pues no es tan sencillo, te diré. No es tan sencillo tener que cuidar tu corazón diariamente para no caer en pecado. Eso no es tan sencillo. No es tan sencillo tener que quitar tus ojos cuando algo está enfrente que no debes de hacer, que estar viendo. No es tan sencillo. Si sabes, no es tan sencillo cuando estás a lo mejor teniendo o almacenando amargura por otra persona, tener que perdonar. Eso no es tan sencillo, ¿sí sabes? El tener que venir y disciplinarte a leer las escrituras y pasar tiempo con Dios no es tan sencillo. El tener que ir y decir, Señor, ayúdame porque necesito de ti, no es tan sencillo, ¿sí sabes? El tener que rogar a Dios todos los días porque cuide a mi esposa y a mi hija, no es tan sencillo, ¿sí sabes? Ah, no, ¿sabes qué? Mejor déjame darte dinero. No, no es tan sencillo. Joás conocía el poder de Dios, pero no lo buscaba. Y Joás representa muchas veces a aquellos que quieren la bendición de Dios sin el compromiso. Punto 2. Busca una bendición sin compromiso. El rey respetaba a Eliseo. Y Eliseo, dice la escritura, y aquí está interesante, cuando ustedes leen ahí, vamos a 2 de Reyes una vez más. Algo de lo que me llama la atención de Eliseo es que siempre, como que de alguna manera ya sabía lo que le iban a preguntar. Cuando leen así los pasajes de él, siempre que le preguntan algo y él te responde como si yo hubiera sabido desde antes lo que tú le ibas a preguntar. Está interesante. Véanlo, verás de ese ángulo y es como que, sí, ya sé. Cuando iban a llegar, cuando iba Giesi a llegar porque iba a llegar Naamán, decía, dile que se mete al río. Pero espera, todavía no te explico, dile que se mete al río. Sí. Una y otra vez véanlo y en ciertas ocasiones es que tú vas a ser el rey. Pero ¿yo qué? Tú vas a ser el rey. Pero, ok. Ahora llega este hombre, este rey, Joás, y chequen el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y lloraba delante de él y dijo, Padre, Padre mío, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Entonces uno pensaría, bueno, Eliseo le va a decir hola. No, hola, ¿cómo estás? Y el versículo 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta, y él entonces tomó un arco y una saeta. Lo único que nos dice la Biblia es, hey, Padre mío, Padre, y empiezo a llorar, ve por un arco y unas saetas. Ahora, está medio loco, ¿no? Por eso son las historias extrañas de la Biblia. Llega y luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, versículo 17, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque heriréis a los sirios en Afec hasta consumirlos. La lección, hermanos, que podemos aprender de esta parte aquí es interesante. Eliseo le dice, ¿sabes qué? Agarra el arco y agarra las flechas, agarra las saetas. Uno se podría poner a preguntar, espérate, pero te vas a morir. ¿Sí? ¿Por qué me estás pidiendo que haga algo si ya estás en tu lecho de muerte? No tiene sentido, en realidad nunca había venido, o no se dice en las escrituras que había venido el rey Joás a visitar a Eliseo. A lo mejor cuando Eliseo estaba con buena salud, al menos no siguió el Dios de Eliseo. Sin embargo, ahora este aquí está viniendo, se está despidiendo de él porque ya sabían que iban a morir. Y Eliseo le dice, espérate, agarra las flechas y agarra el arco, por favor. El rey entonces a lo mejor cuestionando, diciendo que este hombre a lo mejor ya está delirando, ¿no? En sus últimos días. A lo mejor ya simplemente, o como siempre fue raro, pues vamos a seguir el rollo aquí. Y luego Eliseo le dice, agarra una flecha, agarra el arco y abre la ventana. Y él dice la Biblia entonces que lo que hace Eliseo es algo interesante. Dice la Biblia que cuando él agarra el arco y agarra la flecha, Eliseo pone las manos sobre las manos del rey. Eso tiene un simbolismo muy interesante. La flecha significaba la guerra que tenía Eliseo